أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعيذ بك من الرحمن إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ ولد من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. آمنت بالله
صدق الله مولانا العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدواتنا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وعنا ولا علينا يا عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Después de las alabanzas a Allah subhanahu wa ta'ala y que la paz sea con su profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, testifico que no hay nada ni nadie digno de adoración salvo Allah subhanahu wa ta'ala, y que Muhammad es su mensajero y su profeta. A mis hermanos y hermanas, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, y que la paz sea con aquellos que buscan la verdad. En nombre de la Comisión Islámica, por la parte que me toca, os quiero dar a todos la bienvenida a este segundo curso que organizamos, curso titulado De la Biblia al Islam, y que tocaremos a lo largo de estos 4 días. Desde la perspectiva islámica quiero felicitaros a todos por estar aquí, mejor aquí que en ningún otro sitio. Un lugar en el que estáis aprendiendo acerca de vuestra religión, porque recordándoos un hadith del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nos encomendó, nos encomió y nos exhortó a la búsqueda del conocimiento, diciendo que la búsqueda del conocimiento es una obligación para todo musulmán y musulmana. Obligatorio, no es algo que se puede o no se puede hacer, es obligatorio buscar el conocimiento. Por lo tanto, os felicito por esa cuestión. Pero también os recuerdo el hadith más importante que la mayoría de sabios han acordado como el número 1. De hecho, está en los 40 hadithes del Imam Nawawi número 1, relató a Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Lo más importante en la acción del musulmán es la intención, de acuerdo a que Allah Azza wa Jal valorará las acciones del musulmán de acuerdo a sus intenciones. Por lo tanto, si vuestra intención es la de aprender, si vuestra intención es la de progresar y aumentar vuestro conocimiento, Allah Azza wa Jal lo valorará de esa manera. Pero si vuestra intención es diferente y es simplemente pasar un rato y venir a ver qué nos cuentan y simplemente escuchar, Allah Azza wa Jal lo valorará de esa manera. Por lo tanto, confío en que todos venimos a aprender, a escuchar de este magnífico hermano que nos va a ilustrar con nuevas palabras, como hizo ayer. Inshallah, os recuerdo que ayer empezamos, el hermano Yassin Puertas, el doctor Yassin Puertas, empezó su exposición hablándonos de las similitudes que existen entre las tres, y que han existido siempre entre las tres religiones monoteístas, a saber, el cristianismo, el judaísmo y el islam. Esa fue la primera parte, y hoy, inshallah ta'ala, nos hablará de la divergencia, o de algún modo u otro, de la diferencia o separación que existe o que ha existido entre estas tres religiones más importantes, las monoteístas, sobre todo hablando más de la que nos acerca, que es el islam. Así que sin más dilación, os comento también que mañana el hermano Yassin Puertas hablará de la figura del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam en el Islam, las pruebas evidentes y fehacientes de que la figura del profeta Muhammad ya se anunció, la venida del profeta Muhammad ya se anunció siglos antes de su aparición, cuando el profeta Isa alayhi salam existía. Esperamos que aprendáis y que pongáis en práctica el conocimiento que adquiráis en estas jornadas, y nuevamente en nombre de la Comisión Islámica os felicito y os doy las gracias. A continuación doy la palabra al doctor Yassin Puertas. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amado. Bien, bueno, vamos a ver. Se empeñan en llamarme doctor, pero he hecho una tesis doctoral, todavía no la he leído, o sea que todavía no soy doctor, y la tesis doctoral es sobre videocreación experimental. O sea, no tiene nada que ver con la teología. Pero bueno, te agradezco el título. Ayer estuve hablando... Hay una cosa que sí que me gustaría decir antes de empezar, porque la verdad es que viendo el plantel de aquí delante, me atrevo a hacer una profecía, yo, fíjate, que es que el futuro del Islam está en las manos de las mujeres. Porque como podemos ver aquí, el 70% de las personas que vienen a estas charlas son mujeres. Así que los hombres tomemos ejemplo y acudamos más a menudo a este tipo de charlas, porque nos llevan la delantera, pero
pero mucho más allá. Alhamdulillah, alhamdulillah, me alegro ver que las mujeres están tomando riendas de los asuntos intelectuales, porque es lo que hace falta realmente. Y hay que recordar que en el ejemplo de la Sunna tenemos mujeres muy importantes, sobre todo por supuesto Aisha, mujer de Rasul Sallam, que fue una de las grandes transmisoras de la hadith, el cuerpo de tradiciones del profeta sallallahu alaihi wasallam. Bien, dicho esto, continúo con lo que ayer estaba diciendo, haciendo dos pequeños matices acerca, porque claro, yo hablo a veces muy rápido y quizás quiero correr mucho para intentar abarcar muchas cosas y quizás no explico ciertos datos. Ayer di dos datos que algunos hermanos me corrigieron, ¿no? Me dijeron, no, hermano Yasin, esto no es... Entonces quiero explicar por qué di esos datos y cómo los di, de qué manera, porque hay gente que no son musulmanes, que están aquí, y entonces pues hay que dar los datos de esa manera con el fin de que nos podamos entender. Y también hay musulmanes que no conocen los textos bíblicos, por lo tanto los datos pues tienen que ser compatibles. Dije que la comparación entre la elaboración del Antiguo Testamento y la elaboración del Corán era que el Antiguo Testamento había sido escrito y redactado durante siglos y que el Corán se había hecho, o sea, había tenido ese proceso de elaboración en 40 años. Claro, el hermano musulmán te dice obviamente que el Corán desciende durante una época de 23 años, pero no se refleja en un códice hasta el año 650. Entonces, si contamos del 610 al 650, son 40 años. A eso me referí. Punto. Para que lo explico, porque yo sé que además en cuestiones islámicas es muy importante ser certero en todos los datos que se dan, porque no debe de difundirse algo. Entonces, para que quede claro, la revelación profética en la era cristiana sería desde el año 610 hasta el año 633. Y luego en el año 650, más o menos, es cuando se compila el primer códice por parte del tercer califa Uthman. Bueno, la otra cosa que dije fue que cuando nosotros veíamos el Corán y lo teníamos que aceptar lo que viene en el Corán como palabra directa de Allah subhanahu wa ta'ala, una de las razones científicas es que existe conocimiento científico en el que en la época en la que se encuentra el Corán descendiendo no existía en Arabia. Y dije como fecha de referencia el año 625, cuando el Corán, como ya he vuelto a decir antes, empieza a descender en el año 610, pero como es desde el 610 al 633, me pareció lógico dar una fecha redondeada, que es el 625, para entender que por delante y por detrás es la fecha en la que está descendiendo el Corán en un periodo de 23 años. Para que se entienda que el Corán no desciende en el año 625, sino que en el 625 pues está en ese momento en proceso de descenso, de revelación. Dicho esto, quería concluir con lo que ayer pues me quedé a la mitad porque no hubo más tiempo, que eran los dogmas de fe de la Iglesia Católica, porque hay una cosa muy importante. Es que ayer mi objetivo realmente era mostrar que las tres religiones en realidad no son tres religiones, es solamente una. Que algunos lo llaman judaísmo, otros lo llaman cristianismo y otros lo llaman islam, pero que en realidad las tres son islam en cuanto a que islam significa someterse a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Y entendemos que Allah subhanahu wa ta'ala siempre a todos sus profetas le ha dicho la misma cosa. Y luego pues nosotros hemos hecho lo que nos daba gana, la verdad. Entonces, claro, entendiendo la definición de islam como la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala, pues todas las religiones son la misma, el islam. Y luego pues los judíos han hecho una cosa, los cristianos han hecho otra cosa, los musulmanes hemos hecho otra cosa, ¿no? Y los musulmanes pues lo que hemos hecho es intentar recopilar todo aquello que ha descendido antes, porque Allah subhanahu wa ta'ala, eso es lo que hace en el Corán, nos da trozos de las revelaciones o las pautas necesarias para distinguir entre lo que son tergiversaciones, malas copias, malas traducciones, intencionalidades políticas, económicas, etcétera, etcétera, de lo que realmente es revelación.
o de lo que realmente es su palabra, lo que Él ha dicho, lo que Él exige de su pueblo, y la historia de sus profetas y qué es lo que les pasó a cada uno de ellos. Así tenemos, por ejemplo, que en el Corán se relata perfectamente la vida de Señor Isa alayhi salam. Cuando nosotros tenemos también los evangelios, que hoy en día conservamos 4, había muchos más, donde pues se intenta relatar lo que ocurrió en la vida de Señor Isa alayhi salam. Muchas de esas cosas están en el Corán, otras de ellas están cambiadas. Es decir, estos dicen que pasó esto, pero en realidad pasó esto otro, como por ejemplo puede ser el caso de la crucifixión, y otras cosas pues directamente pues aparecen nuevas, o sea, datos que no teníamos de Señor Isa alayhi salam, que Allah subhanahu wa ta'ala nos da en el Corán como nuevos, cosas que no aparecen en los evangelios que hoy tenemos. Y ese es el tema de hoy, un poco continuando con lo de ayer. Simplemente pues deciros que todos los dogmas de fe que se recopilan, o los más importantes, los que se recopilan en los libros de catecismo y que se enseñan son 40, y de esos 40 hay 14 que son comunes al judaísmo, al cristianismo y al islam. Entonces creo que es importante trabajar en ese sentido, porque esos 14 dogmas de fe, algunos de ellos son bastante... se explican por sí solos. Ayer dije que los dogmas sobre Dios todos son compatibles con los dogmas o con las creencias, con el tawhid islámico. Sería que Dios existe, Allah existe. La existencia de Allah es objeto de fe, es decir, que uno debe de creer en Allah. Que Dios es único y eterno. Allah es solamente uno, la ilaha illallah, y es eterno, es decir, que no tiene ni principio ni fin. Y eso también nosotros lo conocemos gracias, entre otras cosas, a la sura del Ikhlas, que es una sura que nos explica claramente pues que Allah subhanahu wa ta'ala es único y que no tiene ni principio ni tiene fin. Y que Dios es uno. Allah subhanahu wa ta'ala es uno. Luego tenemos otros dogmas, que es por ejemplo este otro sobre Señor Isa. Señor Isa subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la diestra de Allah. Y eso también es compatible con nuestra creencia. Nosotros sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala elevó a Señor Isa, no lo dejó morir en la cruz. Esa es nuestra creencia. Luego explicaré que es también la creencia de muchos cristianos, no solamente de los musulmanes, sino también de muchos cristianos, basados en textos que algunos cristianos consideran que no son textos que deben de ser conocidos por mucha gente, pero que nosotros hoy en día, alhamdulillah, los tenemos y los conocemos y podemos hablar de ellos, que es el tema de hoy. Los dogmas sobre la creación: todo cuanto existe fuera de Allah ha sido creado de la nada por Allah, en cuanto a la totalidad de su sustancia, es decir, la totalidad de las cosas y la totalidad de la sustancia que forma las cosas las ha creado Allah. Y Allah subhanahu wa ta'ala lo ha creado todo de la nada, menos su propia existencia, que es eterna, que no viene de la nada, sino que existe desde siempre. Fijaros qué compatible es aquellos de vosotros que conozcáis bien el tawhid. Es muy compatible con la creencia del Islam. El mundo fue creado en el tiempo y el mundo es conservado por la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es un dogma cristiano, católico en este caso, porque estamos hablando de los dogmas católicos, no solamente de los cristianos. Si estuviéramos hablando de los dogmas cristianos serían mucho más compatibles con el Islam. El catolicismo tiene algunas divergencias, que es lo que vamos a ver hoy. Los dogmas sobre la naturaleza humana: dice, el hombre consta de dos partes esenciales, el cuerpo material y el alma espiritual. El nafs también nosotros lo consideramos como parte de la esencia de una persona. Allah subhanahu wa ta'ala nos crea con esa dualidad de cuerpo y alma, ¿no? También el dogma sobre los sacramentos: nosotros conservamos un sacramento, que es el sacramento del matrimonio, como verdadero y propio sacramento instituido por la ley mosaica. O sea que tanto los judíos como los cristianos como los musulmanes entendemos que el matrimonio es algo muy importante que se debe de hacer ante Allah y con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala. Fijaros. Y eso es algo que es común en las tres religiones monoteístas. Los dogmas sobre el más allá: pues lo mismo, existe el paraíso, el Jannah, que consiste, dicen los cristianos, en la visión de Allah
y nosotros consideramos que aquellos que están más elevados en el Jannah podrán ver la cara de Allah subhanahu wa ta'ala. Y ese será el mayor gozo. Ninguna cosa puede ser mayor gozo para una persona que poder ver el rostro de Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es compatible, como digo, con los dogmas cristianos y los dogmas judíos. Existe el infierno, que consiste en el castigo del alma y del cuerpo, y eso es una cosa que nosotros conocemos como musulmanes, porque en el Corán aparecen numerosos términos y numerosas escenas en las que vemos como los castigos del Jahannam, del infierno, del fuego, son castigos tanto para el alma como para el cuerpo. Algunos de esos castigos son muy, muy, muy específicos, que son castigos que son equiparables a los castigos del cuerpo, como por ejemplo lava ardiente o plomo hirviendo, plomo fundido sobre la cabeza de las personas, cosas así. Esos son castigos corporales. Esto también es un dogma cristiano y también es un dogma judío. Que Señor Isa alayhi salam, Jesús, regresará para dar fin a este mundo, y nosotros también tenemos ese pleno convencimiento. Como musulmanes, nosotros tenemos la creencia de que Señor Isa alayhi salam descenderá de nuevo y vendrá a gobernar la tierra como califa, último califa, que instaurará el Islam. Entiéndase, porque muchos musulmanes creen que el Islam, mi religión, cuidado, el Islam es la religión de la voluntad, de someterse a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Entre los mismos musulmanes hay muchas sectas, divisiones, tipos de pensamiento. Solamente aquellos que realmente siguen la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala serán aquellos que serán los triunfadores, y esa será la religión que instaure Señor Isa alayhi salam, Jesús, cuando vuelva a gobernar en la tierra y morir. En nuestro caso, porque nuestra creencia es que Jesús, Señor Isa alayhi salam, no murió y tiene que volver a la tierra para morir como cualquier otra persona. Y por último, el último dogma, que también es común entre los judíos, cristianos y musulmanes, que todos los muertos resucitarán con sus cuerpos en el último día. Y los musulmanes creemos que todas las personas de un solo hueso, que es el hueso coxis, es el último hueso de la columna vertebral, de ahí se volverá otra vez a formar la carne, los músculos, todo, y volveremos otra vez a ser en cuerpo y alma una persona sobre la tierra para enfrentarse al juicio final. Eso también es común entre los judíos, los musulmanes y los cristianos. Y dicho esto, ahora hay que entender por qué los cristianos católicos, que son la mayoría en España, como ya dije ayer, vamos a estudiar más el catolicismo, porque es el que más nos toca, el que más cerca está de nosotros. ¿Por qué el catolicismo se diverge y incluye cierto tipo de dogmas o creencias que son totalmente contrarias o diferentes o incluso enfrentadas al monoteísmo más puro judío talmúdico, que es prácticamente el mismo monoteísmo islámico? Los judíos tienen un monoteísmo totalmente compatible con el monoteísmo islámico. Sin embargo, el católico, que cae en medio en tiempo, tiene una serie de dogmas totalmente incompatibles con ese monoteísmo. Y hay que entender por qué. ¿Y por qué hay que entender por qué? Porque precisamente eso es lo que me hizo a mí, como cristiano católico, entender que yo estaba siguiendo algo que podía no ser lo que Allah quería, lo que Dios había mandado. Obviamente es totalmente respetable aquel católico que tiene fe en todos sus dogmas de la Iglesia y no se plantea si son verdaderos, si son falsos, quién lo inventó y cómo lo hizo, y si eso ha sido una inspiración divina o eso simplemente ha sido una conveniencia política. Yo he llegado a la conclusión de que el origen de todos esos dogmas y de todos esos cambios que hacen que el catolicismo se separe del monoteísmo originario talmúdico que seguía a Jesús, es la figura de Pablo de Tarso. Entonces,
Para poder entender y para poder llegar hasta este punto me gustaría hacer un pequeño repaso a lo que es la historia del origen del catolicismo, el origen del cristianismo que luego deriva en el origen del catolicismo. Entendamos por favor la diferencia entre cristiano y cristiano católico, porque hay muchos cristianos que no tienen todas estas creencias, que son las creencias que para nosotros son las más incompatibles. Musulmán, una de las cosas que no puede concebir nunca es que Allah subhanahu wa ta'ala tenga socios, es decir, que Dios tenga asociados en su poder, que comparta su poder con otra esencia, o que su esencia se divida. En el caso del catolicismo cristiano, eso es la base fundamental, la Trinidad, ¿de acuerdo? Y luego, por supuesto, el cumplimiento de la ley mosaica, que se recupera y se rehace en el Islam, en el Corán, con la Sharia islámica, es muy compatible con el judaísmo. De hecho, hay muchas cosas que reconoceremos rápidamente por la cuestión popular, como el cerdo, por ejemplo. Es una de las cosas que los judíos no hacen, los musulmanes tampoco hacen. Allah subhanahu wa ta'ala ha dicho en numerosas ocasiones en el Corán que eso es una cosa que ya se la lleva diciendo a todos los hombres desde el principio. Está en el Antiguo Testamento, que se lee en la iglesia todos los domingos, y sin embargo los cristianos comen cerdo. Entonces hay que entender por qué pasa eso. ¿Dónde está el asunto que no entendemos? Bien. Sina Isa alayhi salam, cuando estuvo haciendo su misión profética, hacía las enseñanzas, o sea, enseñaba la ley mosaica, enseñaba de qué manera había que aplicar esa ley, de una manera concreta y específica, que había que distinguirla de la manera en la que se estaba aplicando la ley en determinados círculos judíos. La ley había sido tergiversada y había sido utilizada para el poder económico, para el poder político. Hay que recordar que en aquella época los romanos estaban precisamente en aquella zona dominando, y los judíos pretendían tener sus pequeños espacios de dominio político y económico sin mucha influencia de los romanos. Pero claro, los romanos eran un poder que si uno lo tenía como amigo era mejor que tenerlo como enemigo. Entonces había algunos judíos que se juntaban con los romanos y entonces pues le daban ciertas concesiones a los romanos. Una de las cosas más importantes que los judíos no podían soportar de la opresión romana es que para estar dentro del imperio romano había que reconocer que el emperador era un dios en sí mismo y había que adorarlo de alguna manera. Claro, para los judíos era una cosa muy incompatible. Entonces empiezan a haber muchas fricciones por culpa de eso. Lo fundamental es que Jesús en ningún momento alayhi salam dijo que había que no cumplir la ley mosaica, que había que dejar de hacer los ritos y cumplir con todo lo que existía ya en las Escrituras. Él enseñaba las Escrituras del Antiguo Testamento. Como decía muy acertadamente, ya os lo enseñé ayer y lo tenía en vuestro paquete, a lo que pasa es que está en inglés porque no lo he podido conseguir en español, ni tampoco he tenido tiempo para traducirlo, la verdad. El rabino Arthur Segal es un rabino judío que explica con todo lujo de detalles y además elabora de una manera magnífica, haciendo un estudio sobre los evangelios, el hecho de que Sina Isa alayhi salam, como los judíos le llaman Rabbi Yoshua, es el nombre que le dan los judíos, el rabino Yoshua, todas sus enseñanzas, todos los ejemplos que tenemos en los evangelios nos hacen pensar que era un rabino talmúdico, era una persona que había estudiado muy profundamente la ley del Talmud, la Torá, y que respetaba y hacía cumplir la ley. Una de las frases más famosas, que ayer también la dije, es que él dijo que no había venido a cambiar la ley, sino a hacerla cumplir. Y en numerosas ocasiones teníamos ejemplos. Ayer hablaba de un ejemplo, hoy os puedo dar otro. Por ejemplo, había un señor, un judío, cuya ley obliga a separar los alimentos, la leche de la carne y el pescado, etc. Eso es una ley que existe en el Antiguo Testamento y que los judíos deben de respetar y cumplir. Hasta hoy en día se sigue respetando esa ley en el mundo judío. Y Jesús estaba invitado a su casa. Sina Isa alayhi salam estaba invitado a su casa. Esto es un relato del Evangelio. Entonces,
En aquel momento, esa persona que estaba haciendo un trabajo encomiable a la hora de separar estos alimentos, se puso a hablar mal de otra persona. Claro, Sina Isa alayhi salam le dijo: no es tanto el pecado de lo que entra por tu boca que lo que sale de tu boca. Eso se utiliza en muchos círculos cristianos. Ahora voy a poner un ejemplo que os va a hacer gracia, pero es que es así. Mi abuela lo utiliza para explicar que por eso es por lo que los cristianos pueden comer cerdo. Porque Jesús dijo que no era tan importante lo que entraba por la boca, sino lo que salía. Pero claro, si uno lo explica en su contexto, entiende literalmente. Sina Isa alayhi salam no quiso decir que podías comer todo lo que te dé la gana mientras no hables mal del vecino. Lo que dijo es que es más importante que no hables mal del vecino que te dediques a separar perfectamente los alimentos. Que lo debes de hacer, pero que tengas más cuidado con lo otro, que es mucho más grave. Lo entendemos, ¿no? Entonces, ese tipo de ejemplos son los que a mí me gusta poner para explicar por qué se separan los cristianos de la ley talmúdica, de la ley de la Torá, del Antiguo Testamento. Por este hombre que os digo, Pablo de Tarso. Los cristianos apostólicos, aquellas personas que siguieron a Jesús, sus compañeros, sabéis que Jesús tuvo compañeros, como tuvo el profeta Sallallahu alaihi wasallam, compañeros, esos compañeros, cuando él ya no estaba, tuvieron la misión de comunicar su mensaje, de enseñar a la gente sus enseñanzas. Ellos se consideraban judíos, nunca jamás se consideraron cristianos, no se consideraron diferentes a los demás, claro, se consideraban una especie de judíos especiales que habían recibido unas enseñanzas que otros judíos no habían recibido y que les ayudaban a comprender cómo aplicar la ley de manera que fuera la ley hecha para el hombre y no el hombre hecho para la ley, que es básicamente la enseñanza de Sina Isa alayhi salam. Una enseñanza, por supuesto, de amor, de caridad, de comprensión, de misericordia, un mensaje en el que se dice la ley no hay que aplicarla estrictamente, sino que hay que entender a las personas y sobre todo, como ha dicho el hermano, la intención con la que uno hace las cosas es muy importante para valorarlas. Los judíos habían perdido el norte en aquella época, habían perdido el sentido de sus escrituras y la estaban utilizando en contra de los hombres, en vez de utilizarlo para favorecer a los hombres. Y eso es lo que Sina Isa alayhi salam quiso hacer, o por lo menos eso es lo que se ve reflejado en los evangelios y es lo que se ve reflejado en las primeras enseñanzas de los apóstoles, de sus compañeros, de sus amigos, de aquellos que estuvieron con él en todo momento y que luego relataron sus enseñanzas, relataron su vivencia en los evangelios. ¿Y quién es este Pablo de Tarso? Me preguntaréis a algunos que están con el nombre en la cabeza. Bueno, este señor repite mucho ese nombre, Pablo de Tarso. Bien. Pablo de Tarso era un judío, pero que no era muy judío. Era un judío que todos los judíos le tenían mucha manía. Él estaba con los romanos y además perseguía a los cristianos encarnizadamente. Era uno de los mayores perseguidores de los cristianos. Según cuenta la leyenda, como dije ayer, se cayó de un caballo y entonces recibió una inspiración divina, una revelación. Revelación que él atribuye a Jesús. Él atribuye a Sina Isa alayhi salam, se le aparece. Y entonces, desde ese momento, cambia totalmente su concepción del mundo y comienza él a tener la necesidad de evangelizar, es decir, de dar él a conocer la palabra de Jesús. Pero él no la conocía. Él no conocía la palabra de Jesús. Él tiene que ir a buscar a los apóstoles, a los compañeros de Jesús, para poder conocerlos, decirle, me pongo a vuestro servicio y quiero ser uno de los vuestros que enseñe la palabra de Jesús. Cuando se encuentra aquel grupo de personas, ese grupo de personas son judíos. Son de esos judíos que le tienen manía. Pero bueno, como son cristianos y la caridad cristiana hace que se les abra el corazón, lo admiten en el seno de su comunidad como uno más y además pues le permiten ir con Bernabé, que es uno de los compañeros de Sina Isa alayhi salam, a predicar la palabra a Antioquía, que es una zona que está habitada tanto por judíos como por gentiles.
que son griegos. Claro, este señor Pablo de Tarso, que no conocía bien las enseñanzas de Jesús, primero tiene que juntarse con Bernabé y empezar a aprender de él. Y todas las cosas que aprende son incompatibles con sus creencias más ancestrales. Hay que tener en cuenta que Pablo de Tarso era idumeo. Los idumeos tenían una serie de creencias místicas, están mezcladas con las cábalas, con el orfismo, que tienen muchas cosas muy mágicas y muy misteriosas, que son muy apetecibles para aquellos que son gentiles, porque son politeístas y creen en todo este tipo de magia, este tipo de cosas, pero que para los judíos no había nada que rascar. Ese tipo de magia no existe. Los judíos tienen muy claro el monoteísmo, tienen muy claro que Dios es uno y que hay que adorarle a Él y solamente a Él. Además, Bernabé, como el resto de sus compañeros que estuvieron con Jesús, tenían clarísimo que el mensaje de Jesús, el mensaje de Isa alayhi salam, es solamente para los judíos. El mensaje de Jesús no era extensible a los gentiles. El mismo Jesús, como dije ayer, dijo en una ocasión, que además se repite cada vez que se realiza un sacramento. Imaginaros, los sacramentos son muy importantes. Son momentos de la vida de un cristiano en el que se confirma en su religión. Cada vez que se realiza un sacramento, se repite esta frase, porque esta frase es muy importante para el cristiano y está puesta en boca de alguien que no era judío. Y le pide por favor a Jesús que su caridad cristiana, la misericordia que Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado a Jesús, le haga entrar en su casa para sanar a su hija, porque está enferma, cuando ni él ni su hija son judíos. Y le dice: no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Fijaros, le pide a Sina Isa alayhi salam que diga una palabra que venga de Allah subhanahu wa ta'ala, un dua especial, para que pueda sanar su hija, porque sabe que su dua va a ser escuchada, su petición va a ser escuchada, porque Allah subhanahu wa ta'ala tiene a Sina Isa alayhi salam en una gran estima. Y se lo pide sabiendo que no tiene derecho, sabiendo que yo no soy judío, yo no soy del pueblo elegido por Allah subhanahu wa ta'ala. Y sin embargo te pido por favor que entres en la casa y que lo hagas, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque tenía muy claro que el mensaje evangelizador, el mensaje de las enseñanzas de Sina Isa alayhi salam, tenía que ser solo e exclusivamente para los judíos. Y Pablo de Tarso rápidamente se da cuenta de que el mensaje podía llegar a los gentiles y por lo tanto podía llegar a mucha más gente que además tenían el poder de ese lugar. Los judíos eran pequeñas tribus, pequeños pueblos, pequeñitos, que estaban ahí casi medio aislados, que no tenían poder político, tenían algo de poder económico, pero poder político no tenían. Claro, el evangelizarlos a ellos y convertirlos al cristianismo, que en realidad en aquella época no se llamaba ni siquiera cristianismo, era simplemente convertirlo al judaísmo, es decir, pasarlos de gentiles a ser judíos, implicaba dos cosas fundamentales. Una, el gentil, al convertirse en judío, no tenía todos los derechos de un judío. De hecho, un gentil de Antioquía tenía que esperar, creo que eran 3 generaciones para poder obtener los mismos derechos que cualquier otro judío. Y segundo, en el momento que entrara a ser judío, tenía que cumplir la ley mosaica. Y una de las cosas con las que tenía muchísimo problema los romanos y los idumeos, como por ejemplo Pablo de Tarso, era la circuncisión. Era algo totalmente opuesto a su creencia y a su intención, porque eso quería decir que se marcaba a esa persona de por vida y se le hacía especial. La circuncisión precisamente era algo que hacía que convertía a una persona de ser un gentil, un sucio, una persona que no es del pueblo elegido y puro, a ser un judío. Entonces Pablo de Tarso es cuando empieza a cambiar la idea de la evangelización. Empieza a convencer a Bernabé primero de que no hay que exigirle a los nuevos cristianos, que ya no se llamaban judíos, él ya empezó a procurar llamarlos judeocristianos y posteriormente se quedó con la palabra cristiano para distinguirlo de los judíos, porque además los judíos lo odiaban a muerte. A este hombre no lo tragaban para nada en absoluto, sufrió muchísimas persecuciones, incluso en momentos tuvo enfrentamientos muy graves con algunos de los precisamente compañeros de Sina Isa alayhi salam.
de sus apóstoles que estaban predicando otras cosas. Le decían, no, hay que cumplir la ley mosaica. No, a estas personas no se les puede evangelizar. Y si se les evangeliza, tienen que entrar con todas las consecuencias. O sea, tienen que entrar cumpliendo con la ley del Antiguo Testamento. Tienen que dejar de comer cerdo. Tienen que dejar de tener ídolos en sus casas. Tienen que dejar de hacer sacrificios. Esta gente está embrutecida. Esta gente no son verdaderos monoteístas. Era muy complicado para un gentil, para una persona que no era judía, entender el monoteísmo judío. No estaba en su cultura. Y sin embargo, Pablo de Tarso tomó la firme decisión de que esas personas tenían que al menos salir de la ignorancia en la que estaban. Punto positivo para Pablo de Tarso, de otra parte, porque esas personas estaban totalmente perdidas, eran politeístas, adoraban a cualquier cosa que se les ponía por delante, aquello era, una bacanal. Y sin embargo, después de pasar por Pablo de Tarso, al menos encontraron algo del monoteísmo. Pero claro, Pablo de Tarso tenía primero que librarse de la ley. Y aquí tenéis en vuestro paquete también, y quiero de verdad que hoy, porque no me da tiempo hablar de la figura de Pablo de Tarso, aquí tenéis toda su vida en un artículo de Wikipedia. Hago publicidad de Wikipedia. En la enciclopedia gratuita de internet, me encanta. Aquí tenemos el Concilio de Jerusalén, que es donde comienza la división entre el catolicismo y el monoteísmo judeo-islámico. Ahora ya podemos hablar de judeo-islámico. Los judíos y los musulmanes nos encontramos en ese monoteísmo. Los católicos se separan por este concilio, en primer lugar. Luego hay otro concilio posterior del que hablaré. El Concilio de Jerusalén ocurre en el año 50. Es el nombre dado a la primera reunión normativa de la Iglesia cristiana primitiva, según se relata en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, que es una parte del Evangelio. Existe la controversia de si llamarlo o no concilio. Normalmente no se le incluye dentro de los concilios de la Iglesia católica, aunque en la mayoría de las ediciones católicas de la Biblia sale con este título, Concilio de Jerusalén. Los antecedentes de este concilio son que fue en la iglesia de Antioquía, luego de que llegaran cristianos provenientes del judaísmo, que se escandalizaron al ver que los miembros conversos no habían sido circuncidados ni cumplían otros preceptos de las leyes judías. Fijaros, la iglesia de Antioquía es la iglesia primigenia, la primitiva, la primera iglesia que forman los apóstoles y los seguidores de los apóstoles, que fueron los que directamente tuvieron contacto con Seydina Isa ben Salam en su vida. Esto estamos haciendo un poquito como se hace con el hadith. Se mira la cadena de transmisión y se sabe si es verdadero o falso, si es un sahih o es daif o tiene varias. Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces, estas personas de la iglesia de Antioquía se escandalizaron totalmente al ver que había algunos cristianos, había algunos judíos miembros de la iglesia de Antioquía que seguían las enseñanzas de Seydina Isa, que no habían sido circuncidados y que tampoco seguían los preceptos, no todos, algunos sí seguían, pero no muchos, de las leyes judías. Estas personas, que no aparecen determinadas mayormente en el texto de los Hechos, comenzaron a predicar que era necesaria la circuncisión y la asunción de toda ley de Moisés, causando un gran estupor entre los primeros cristianos griegos. Esta iglesia de Antioquía, formada, ya os digo, por aquellos que siguieron a los que estuvieron con Seydina Isa ben Salam, dijeron que de eso nada, que los griegos que Pablo de Tarso había evangelizado y había convertido al judaísmo tenían que cumplir la ley judía y tenían, por supuesto, que pasar por la circuncisión, si no era imposible. Por esta razón, los discípulos de Antioquía encomendaron a Pablo y Bernabé, junto a algunos de ellos, a acudir hasta Jerusalén para zanjar la situación incandescente. Llamaron a Pablo y Bernabé a consultas, como se llama a los embajadores, ¿no? Venid para acá, que os vamos a dar papel. Y entonces llegaron ellos dos y dijeron, bueno, ¿qué pasa? Pues mirad, estáis haciendo esto, os lo cuento así más o menos a modo de chiste, porque veo que hay algunos que están ya como... Es que yo suelo hacer las clases un poco más divertidas, pero es que claro, con este público tan heterogéneo, yo doy clases a chavales de 16 a 18 años y estoy más acostumbrado a hacerlo más dinámico. Pero quiero darle un poquito más de seriedad al asunto, por eso perdonadme a aquellos jóvenes que están en otras clases donde yo doy clases. Bien,
Claro, cuando llega Pablo de Tarso y Bernabé allí al concilio de Jerusalén, pues se encuentran con una movida impresionante, claro. Les están diciendo, vosotros qué estáis haciendo, esta gente que estáis convirtiendo, que esta gente no están siguiendo las leyes judías, esto es lo más importante, Jesús dijo y vosotros estáis haciendo y esto tal. Claro, cuando Pablo de Tarso, con su buena verborrea, porque además era un señor que hablaba muy bien, hablaba un montón de idiomas, además, era una persona súper culta, tenía conocimientos de filosofía de aquí a Francia, o sea, sabía el tipo un montón de cosas, convenció a los de la iglesia de Antioquía de que no se exigiera a aquellos gentiles que se convirtieran al judaísmo cumplir la ley. ¿Por qué? Pues por lo que os he dicho antes, porque era mejor que fueran un camino entre medio de aquí, que se quedaran como estaban. Hombre, para que sigan haciendo sacrificios de animales y sigan adorando a las figuras esas que tienen y sigan haciendo las tonterías que están haciendo, mejor que más o menos hagan una cosa entre medio, ¿no? Como decimos nosotros, bueno, un musulmán que no reza, que no tal, pero mira, por lo menos ha hecho shahada, ¿no? Bueno, pues por lo menos reconoce que solamente existe un Dios y que serán de su profeta. Le queda mucho camino por recorrer, pero es mejor que esté dentro que esté fuera. ¿Lo entendéis o no lo entendéis? Esa es la situación en la que se encuentra. Y por lo tanto, pues el objetivo era determinar si para ser cristiano se debía primero ser circuncidado y seguir todos los preceptos de la ley de Moisés, que constaba de unas 630 mandamientos y ordenanzas que abarcaban desde lo civil, lo sanitario y lo religioso contenidos dentro del Pentateuco, la Sharia prácticamente de aquella época. Son 630 mandamientos, que no eran ni uno ni dos. Claro, la gente está diciendo, bueno, acabamos de entrar y ya me están diciendo que tengo que cumplir todo, vamos, tengo que cambiar de persona. O bastaba con creer en Jesucristo, cumplir con las decisiones tomadas en esa ocasión y ser bautizados. O cumples con todo, o simplemente con creer en Jesús, es decir, creer que era un profeta. En aquella época todavía no se exigía, por supuesto, de ningún cristiano que reconociera que Jesús era Dios o Hijo de Dios. Se le pedía que reconociera que Jesús era un profeta, es decir, una persona enviada, más que un profeta, un Mesías. Esa es la palabra correcta, que en el árabe es Masih, y viene también de la misma raíz hebrea porque son lenguas semíticas. La postura que expuso Santiago está registrada en Hechos 15:20. La asamblea lo aprobó y posteriormente envió a otros cristianos para que comuniquen la decisión tomada, como se ve registrado en Hechos 15, 22 al 29. Si lo quiera mirar, ahí lo tiene. Esa decisión fue precisamente que no se exigiera a los gentiles, a aquellos que no eran judíos, que cumplieran con la ley judía. El único que se encontraba con este problema era Pablo de Tarso, que estaba predicando precisamente en un lugar donde había muchos que no eran judíos. A los otros ni siquiera se les pasó por la cabeza en un principio predicarle a los que no eran judíos. Seguían con su rollo, que les funcionaba bien. Pero Pablo de Tarso tenía en su mente un proyecto mucho más ambicioso, que era llegar a muchísima más gente. Fijaros que su proyecto estaba convencer al emperador de Roma que abrazara el cristianismo para que así todo el imperio romano estuviera bajo el cristianismo, es decir, reconociendo que Jesús es un profeta, todos los profetas anteriores, etcétera, 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 sin cumplir con ciertas cosas que parecía que eran muy complicadas, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, el decreto de Jerusalén, que es aquello que sale de este primer concilio de Jerusalén, dice lo siguiente: los apóstoles y presbíteros saludan a los hermanos de otras razas de Antioquía, Siria y Cilicia. Nos enteramos que algunos de los nuestros los han inquietado con sus palabras, turbando sus ánimos. No les habíamos dado ningún mandato, pero ahora, después de convocar a la asamblea, decidimos en forma unánime enviar a algunos hasta ustedes, junto con los queridos hermanos Bernabé y Pablo, quienes han consagrado sus vidas al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, les mandamos a Judas y Silas, que les dirán lo mismo personalmente. Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias: que no coman carnes sacrificadas a los ídolos y que se abstengan de todo lo que no quieren otros, que otros hagan con ustedes. Observen esta norma dejándose guiar por el Espíritu Santo. Adiós. Esto es el decreto de la iglesia de Antioquía en el primer concilio de Jerusalén. Si os fijáis, hay un apartado muy importante. Aquí se dice que el Espíritu Santo es
el que determina, el que decide que esto es correcto. Desgraciadamente no tenemos manera de comprobar si eso es cierto o no. Científicamente hablando no podemos decir, sí, Allah subhanahu wa ta'ala estuvo presente en esa reunión y les indicó a esas personas que eso era lo correcto para hacer. Es como cuando nosotros hacemos istihara, más o menos, ¿no? Nosotros cuando le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? que nos ayude a decidir algo, hacemos salat istihara, dormimos y al día siguiente nos levantamos con una determinación que nos guía a Allah subhanahu wa ta'ala hacia lo que tenemos que hacer. Esto es una cosa parecida, pero con un pequeño apunte diferente. Aquí de lo que estamos hablando es de que hay un convencimiento absoluto de que Allah subhanahu wa ta'ala, con su espíritu, influye en esas personas para que hagan lo que tenían que hacer. Y en este caso ellos dicen, es que Allah nos ha dirigido para que nosotros permitamos a estas personas que no cumplan la ley judía, que no cumplan la ley mosaica. ¿Me entendéis? A partir de este momento se hace legal que cualquier persona que abrace el cristianismo, ya llamado cristianismo por ser seguidores de Jesús y creer en su palabra, no tienen por qué dejar de comer cerdo. Como otras muchas cosas que nosotros hacemos, que son totalmente compatibles con la religión judía. Vosotros sabéis que tanto los judíos como los musulmanes hacemos cierto tipo de cosas que ya están registradas en el Antiguo Testamento, que se repiten en el Corán, pero que están en el Antiguo Testamento. Sin embargo, los cristianos, a partir de este momento, que no son judíos, que no se han convertido desde el judaísmo, ya no tienen que cumplirlo. Simplemente por el hecho de que era conveniente que estuvieran a caballo entre una cosa y otra. Pero gracias a este concilio se le da carácter de ley. Supuestamente Allah subhanahu wa ta'ala les ha dicho, bueno, no importa, ellos pueden hacerlo de esta manera. Pero Jesús nunca dijo eso. De su boca nunca salió eso. Y es muy importante reconocerlo porque habrá muchos cristianos que aunque se celebre el concilio de Jerusalén, no acepten su palabra ni acepten sus decisiones. Y creen sectas de cristianos o de seguidores de Jesús llamados unitarios, que serán posteriormente perseguidos. Y muchos de ellos asesinados. Bien, el concilio de Jerusalén tiene otro apartado muy curioso y quería leerlo simplemente por el argumento, en el que se añade un mandato expreso de no consumir carne. Dice, abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de la sangre de los animales estrangulados y de la impureza. Fijaros, que es compatible con lo que nosotros conocemos. También los musulmanes no podemos comer sangre. La sangre de los animales la tenemos que sacar. Sacrificamos al animal cortándole la yugular para que se desangre. Mientras el corazón todavía sigue latiendo, la sangre se expulsa y se libera la sangre. Esto sigue estando vigente en el mundo cristiano católico. Y sin embargo, todos conocemos, vamos, yo lo conozco porque lo he vivido personalmente, que las morcillas de Murcia, pues, de arroz, pues se siguen consumiendo. Entonces, igual a lo mejor, esto es una de las cosas que yo le pregunto muchas veces a los curas, sobre todo a un tío mío que es cura y que siempre le he estado preguntando todo este tipo de cosas, ¿no? Pero nunca me ha salido a responder. He dicho, bueno, estas cosas no son tan importantes. Bien. Una vez que pasa el concilio de Jerusalén, espero no estar aburriendo mucho, de verdad, es que son muchos datos y es muy importante. Yo me emociono mucho con estos temas porque de verdad que a mí me llevaron luego a... directamente todo esto me llevó a hacer por eso me emociono. Porque me llevaron a eso, me llevaron a encontrar el Islam y para mí es muy importante. Hay un dato muy... Hay un trozo de vuestras fotocopias que se llama... pone el número 13 arriba. No es por nada cabalístico, ni nada. Porque da la casualidad que era el capítulo 13 del libro. ¿Vale? Se llama La religión paulina. En este capítulo de este libro, que se llama El hombre que inventó a Jesucristo, es un tema, un título muy llamativo, ¿no? Pero en realidad no es que se trate de inventarse una persona, simplemente que pues a Jesús a partir de este momento
se le empiezan a dar atributos que él mismo no definió como suyos de su persona, ni que sus compañeros definieron como suyos de su persona, ni todos aquellos que evangelizaban al margen de Pablo de Tarso hicieron. El único que empezó a hablar sobre estos supuestos atributos fue Pablo de Tarso, porque se dio cuenta que podía hacer la religión cristiana más atractiva, no solamente haciendo que los gentiles no tuvieran que cumplir con la ley judía, sino incluyendo una serie de misticismos que ya existían en algunas religiones anteriores, como por ejemplo el orfismo o la cábala. En este capítulo se explica perfectamente cómo llega a la conclusión Pablo de Tarso de que tiene que incluir este tipo de cosas en el cristianismo para hacerlo más atractivo. Desgraciadamente, este tipo de cosas que se incluyen son totalmente incompatibles con el monoteísmo. Con el monoteísmo judío se entiende y el islámico, el tawhid. Y esto es una pena, porque precisamente aquí es donde está la gran divergencia entre los católicos y los musulmanes y los judíos. El creer que existe un Dios o existen tres. Aunque los cristianos católicos no creen que existen tres dioses, creen que existe uno con tres esencias. Eso también es verdad que hay que decirlo. Muchas veces muchos musulmanes me dicen: es que los cristianos creen que hay tres dioses. Yo, espera un momento. Primero, los cristianos no, los católicos. Y los católicos no es que crean que hay tres dioses, creen en la Trinidad, que es la división en tres esencias de Dios. Una de ellas es el verbo hecho carne, es decir, Dios hecho hombre, en la figura de Jesús. Eso es la creencia. Pero esa creencia, como vuelvo a decir, surge a partir de este momento. Fijaros todo lo que ha pasado. Después del año 50, de haber permitido que los gentiles entraran en el cristianismo sin cumplir con la ley judía, tenía Pablo de Tarso que hacer más atractiva la religión a los gentiles. Porque los judíos lo tenían perfectamente asumido, el monoteísmo de los judíos era bastante claro. Sin embargo, los gentiles todavía necesitaban esa magia, necesitaban esas cosas que no existían en la religión cristiana de aquel momento. La judía que reconocía al Mesías. Eso es el cristianismo de la época. Y entonces, basándose en su experiencia, su gran preparación en filosofía y su conocimiento del orfismo sobre todo, empieza a incluir en la figura de Jesús, a través de estas inspiraciones que él tiene, porque hay que recordar que todo este tipo de cosas no es que se las saque de la manga, sino que él dice que tiene la inspiración divina, porque es a él al que particularmente, de una manera especial, Jesús se dirige después de muerto y se le revela y le cuenta cosas que él luego le tiene que contar a las comunidades. Y ese tipo de cosas incluyen, como por ejemplo, el dogma de la Trinidad. Aquí explica, bueno, pues todos los orígenes sociales de Pablo de Tarso, cómo no se puede asimilar el estricto monoteísmo de Israel, porque el monoteísmo de Israel es demasiado estamentario y él pertenece a un tipo de persona, una cultura que es la cultura idumea también. Os he dejado ahí para que lo veáis en los apuntes, que yo siempre repito, idumeo, bueno, ¿qué es un idumeo? Aquí está, edomitas, diccionario bíblico, ahí lo tenéis perfectamente definido para que entendáis lo que quiere decir idumeo. Tenían una serie de religiones, claro, el monoteísmo de Israel era, aunque él era judío, era un judío descafeinado. Entonces, claro, el monoteísmo de Israel era demasiado duro para él, para creer. Inconscientemente, nosotros, por supuesto, en ningún momento, vamos, además yo en ningún momento me atrevería a decir que conscientemente él quiso hacer, no. Inconscientemente transpone el trinitarismo pagano de los viejos cultos de la nabatea contemporánea, todavía latente en Idumea, en un trinitarismo bien propio. Es decir, el hecho de que existan tres esencias en el mismo Dios ya existe en las religiones orfistas. Así se familiarizó con los rudimentos de la gnosis a través de Dositeo, que entonces se hallaba en Kotba, poco antes de Damasco. Y ahí es donde tenemos, pues, que esa doctrina seductora que él empieza a generar recoge los temas que hasta entonces habían atraído siempre a los paganos cultos, predicando una doctrina que recordara la de los misterios a los que estaban acostumbrados los gentiles, descartando todo aquello que pudiera hacer levantarse en contra de los poderes temporales, obligando a los fieles a vivir como individuos sometidos y dóciles
se tenía la posibilidad de reunir a muchísima gente. Los gentiles griegos eran muy cultos y estaban acostumbrados a este tipo de pensamiento filosófico. Ya se conoce por la obra de los griegos, de los clásicos, todo este tipo de misticismo. El orfismo no lo conocemos si no es gracias a Platón. Entonces, hoy en día, además, muchos de vosotros que estaréis estudiando en el bachillerato, pues estáis conociendo hoy en día a los clásicos y sabéis ese tipo de pensamiento, cómo todos esos dioses de la antigua Grecia se van formando gracias a la mitología, se van formando gracias a esos misticismos y esas religiones paganas primitivas que crean esas historias. Una de esas historias es precisamente la historia que trata sobre Dionisio. Una historia que recuerda a la historia que se elabora por parte de Pablo de Tarso alrededor de la figura de Jesús y que hace a Jesús mucho más atractivo a estos gentiles desde el punto de vista culto, científico, ¿no? Es decir, que es una esencia que viene del Dios Padre y que es un producto del Dios Padre, pero que es en sí mismo y que luego está el Espíritu Santo. Todo esto existe ya en las religiones orfistas. Y una manera muy fácil de explicarle a esos gentiles cómo va a funcionar esta nueva religión, pues que el monoteísmo de Israel era muy simple. Dios es Dios, punto. El filósofo griego, el culto, el que ha leído muchos libros de filosofía y ha entendido mucho ese misticismo y ese misterio, no puede aceptar que eso sea tan simple. Nosotros hoy en día decimos, la ilaha illallah, Dios es uno, punto. No hay nada más. Lo entendemos perfectamente, ¿verdad? Pero en aquella época eso era muy complicado de explicarle a esta gente, sobre todo porque tenían un pasado, una cultura, unos estudios que eran totalmente diferentes, porque no había una ciencia que demostrara las cosas. Hoy en día con la física cuántica es mucho más fácil demostrar que Dios es uno que en la antigua Grecia. Eso está claro. Hoy en día muchos de nosotros somos, no es que seamos cultos, pero tenemos cierta cultura y podemos hablar de tú a tú, de física, un poquito de química, un poquito de cada cosa, y entendemos que Dios es uno y no nos preocupa. Sin embargo, en aquella época no existía la física, la química tal y como la conocemos nosotros ahora. Existían los cultos paganos en donde se hacía referencia a la tierra, al aire, el fuego, el agua, ese tipo de esencias primigenias que dan lugar a todas las esencias posteriores. Se habla de cosas muy místicas. La ciencia era mística en sí misma. La ciencia era casi como una religión. Y además era la religión más respetada porque supuestamente se nutría de la razón de la persona para poder elaborar argumentos religiosos. Por eso es por lo que Pablo de Tarso empieza a incluir todo este tipo de cosas, ¿no? Pero claro, después de haber elaborado toda esta religión nueva y de haber elaborado la gran mayoría de las doctrinas de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica hoy en día reconoce, seguía habiendo... tengo 10 minutos. Seguía habiendo muchos padres de la Iglesia, muchas personas muy reconocidas por la Iglesia que hicieron una gran labor de evangelización por el mundo cristiano, que seguían estando absolutamente en contra de este concepto. Podían aceptar que los nuevos cristianos que venían de un pasado no judío no cumplieran con la ley mosaica. Podían aceptarlo, no les gustaba, pero lo aceptaban, porque ya os digo que era mejor estar aquí que estar allí, perdido. Sin embargo, lo que jamás en la vida podían aceptar es cambiar el monoteísmo, porque eso es la pieza fundamental de la religión judía y de la religión islámica. La ilaha illallah. Eso es algo que no podemos cambiar. Y ahí tenemos ejemplos como por ejemplo el de, aquí lo tenéis, los primeros unitarios en el cristianismo. Es otra cosita que también la podéis leer tranquilamente en casa. No nos da tiempo a hacer todo esto, pero más o menos en casa yo voy guiando para que lleguéis a esas conclusiones que yo llegué, ¿no? Los cristianos apostólicos produjeron un número de eruditos y santos cuya piedad y conocimiento son respetados incluso en nuestros días. Hay personas que la misma Iglesia Católica reconoce por su piedad, por su pasión, por enseñar las enseñanzas de Sina Isa alayhi salam, y que sin embargo estaban totalmente en contra de considerar la Trinidad como un dogma de fe.
La exégesis apostólica de las Escrituras, que se conoce más comúnmente como antioquena, era histórica y, a diferencia de lo que hoy se conoce como enfoque ortodoxo, no buscaba significados alegóricos ocultos en el texto, sino que aceptaba el significado más evidente de las palabras pronunciadas por Señor Isa alayhi salam. Es decir, la exégesis es el estudio bíblico, ¿vale? Exégesis apostólica o antioquena es aquella que lee la Biblia tal y como pone las cosas. Literalmente, dice esto, pues dice esto. Sin embargo, la exégesis ortodoxa, la que hoy en día se utiliza por parte de la Iglesia Católica, hace alegorías y utiliza metáforas o intenta explicar cierto tipo de dogmas basándose en partes de la Biblia que realmente no quieren demostrar eso. También tenemos otra cosa aquí que se llama Demuestra Romanos. Hay una... Pues mira, esa sí que ya no tengo. Ahora no la tengo yo, vaya. Bueno, la tenía por aquí, no sé dónde está. Hay una parte precisamente que se utiliza, que es una carta a los romanos que utiliza Pablo de Tarso para definir que Jesús en realidad dijo que había una Trinidad. Y sin embargo es un texto, es que me gustaría tenerlo para leerlo, que es un texto que no sé, vamos, que hay que hacer un esfuerzo muy grande de pensamiento para poder llegar a esa conclusión. Intentar hacer no sé, un estudio demasiado profundo de esas palabras para que realmente den como resultado eso, que Jesús dijo que sí, que efectivamente existía la Trinidad. ¿Entendéis? Entonces, estas personas, que yo os digo que hasta hoy en día muchas de ellas son consideradas grandes padres de la Iglesia, criticaban también la primacía de unas partes de la Biblia sobre otras. Insistían una y otra vez en la unidad de Dios y aborrecían cualquier dogma que tuviera el más mínimo atisbo de triteísmo. Enfatizaban al Jesús histórico y evitaban pronunciar el término hijo cuando hablaban de él. Además de vivir en la Tierra Santa, muchos vivían en el norte de África. Algunos de los más importantes de estos seguidores, de los seguidores de Jesús, eran Irineo, que nació en el año 130 y murió en el año 200, asesinado precisamente porque era una persona que defendía la unidad divina y se ponía absolutamente en contra de la Trinidad. Cuando el Papa Eleuterus de Roma recibió un mensaje de Pocinus, que era el obispo de Lyon, lo recibió por parte de este Irineo. Era un mensaje que se ponía absolutamente en contra de lo que estaba ocurriendo en Roma. Hay que recordar que Pablo de Tarso, gracias a hacer tan atractiva esta religión nueva que él estaba formando, en Roma empezaron a haber muchos cambios y las personas, los cristianos que no vivían bajo la influencia de Roma, empezaron a mandar cartas para pedir dos cosas fundamentales. Una de ellas era pues que intentaran evitar meter en la religión algo que no estaba. No lo tenemos nosotros, esto no está en las enseñanzas de Jesús. Perdonadme, pero esto no es así, esto tal, mandaban cartas. Y luego la segunda cosa, que era casi yo creo la más importante, era por favor no nos matéis, porque estaban mandando legiones romanas al norte de África para cargarse a todo quisqui que dijera que Jesús no era Dios, ¿no? Tertuliano también, del año 160 al 220, Orígenes, también muy importante, del 185 a 254, Diodorus, Luciano, Arrio, del año 250 al 336, es uno de los cabezas de las cabezas pensantes más privilegiadas de la época, en tanto en cuanto era una persona muy culta que supo enfrentarse a aquellos cultos también que intentaban defender la religión diseñada por Pablo de Tarso basándose en esa filosofía y esa ciencia. Él sí que fue una de esas, pero los demás que he nombrado tenían mucha piedad, pero la mayoría de ellas eran muy incultos, ¿no? Y no se podían enfrentar a estas personas que tenían un pensamiento filosófico alucinante. Este era también un filósofo, este era una persona que conocía muy bien la religión y se enfrentó en muchísimas ocasiones hasta que al final pues lo mataron y entonces pues le siguió Donato, que era su hijo. Ahí tenéis un montón de textos sobre Arrio, porque Arrio es uno de los más fundamentales. Y podríamos seguir nombrando gente, pero tenemos solamente 5 minutos y quería básicamente deciros en estos 5 minutos, espero que me dé tiempo, inshallah,
que todo esto lleva a otro concilio. Recordar el primer concilio de Jerusalén en el año 50, el concilio de Nicea se celebra en el año 325. Y este segundo concilio es el que ya hace la división clara y categórica entre el monoteísmo mosaico del catolicismo, o de los dogmas de fe católicos incompatibles con ese monoteísmo. En ese concilio de Nicea, lo que ocurre, básicamente, si me da tiempo, es que el emperador Constantino, que ya había aceptado la figura de Jesús como Salvador y como persona a seguir, y había aceptado la religión de Pablo porque era la religión que era más atractiva para él y para los que le seguían. Él era un emperador, no podía ponerse a seguir a un tipo con chancla, tenía que ser un dios, si no, entonces ¿qué? Imaginar un emperador que era Dios mismo, él se consideraba Dios mismo, que se convierte en una religión en la que no solamente él no es Dios, es solamente una persona más, sino que además sigue a un tipo que no tenía ni zapatos. Eso era totalmente incompatible con la visión del emperador romano, que cuando pasaba por la calle la gente bajaba la cabeza. Imaginaros. Entonces le apetecía mucho esta nueva religión que Pablo de Tarso estaba diseñando para Roma, y por lo tanto vio que como había muchas cartitas que venían del norte de África diciendo, oye, mira, que esto no puede ser, que esto está mal, que tal y cual, dijo, bueno, primero vamos a mandar un montón de gente ahí para que ponga un poquito de orden, y mató muchos miles, muchos millones de cristianos del norte de África, de la parte del Medio Oeste. Sino que es que además dijo, bueno, como tenemos que normalizar esto, porque hay algunos de estos que se nos escapan y siguen montando la suya, y además tienen un montón de evangelios que ellos mismos tienen y tal, que son diferentes a los que tenemos aquí. Claro, había más de 400 evangelios en aquella época. No os creáis que solamente hay 4 evangelios. Había más de 400 evangelios. Prácticamente cada pequeña comunidad de cristianos tenía su propio evangelio y enseñaba las enseñanzas de ese evangelio, que por supuesto eran muy parecidos unos con otros, pero eran 400 y unos de ellos decían esto y otros de ellos decían otra cosa, y había que unificar. Entonces Constantino reúne a todos los padres de la Iglesia en el concilio de Nicea. A los padres de la Iglesia se entiende a aquellas personas que son obispos, que son personas de reconocido prestigio y que representan a una comunidad grande de un pensamiento determinado del cristianismo. Y fijaros qué curioso que la mayoría de ellas eran unitarios al principio del concilio de Nicea. Y sin embargo, al salir del concilio de Nicea, lo que se impone como dogma de fe católica, es decir, como norma general de la Iglesia católica y seguidora de Jesús, es precisamente la Trinidad, entre otras cosas. Y además se decide que los 4 evangelios que se han reconocido como canónicos son el de Juan, el de Mateo, el de Lucas y el de Marcos. Eso. Siempre hemos empezado por él. Entonces, por eso, me quedan 3 minutos, no me hagas así, que me pone nervioso. Entonces, lo más curioso, para ya cerrar, de verdad, porque esto es una anécdota que quiero contar para que nos vayamos con una sonrisa. Lo curioso es que cómo surgen estos 4 evangelios. ¿Por qué se decide de entre más de 400 que estos 4 son los verdaderos y los que hay que seguir? Pues muy sencillo. Como Constantino veía que no se ponían de acuerdo y había mucha gente que tenía una dialéctica muy buena y él ni siquiera entendía porque era un analfabeto. Es que Constantino era un soldado. No sabía leer ni escribir ni nada. Y claro, cuando veía que esta gente empezaba a hablar de filosofía, de tal, de no sé cuánto, que la esencia, que si Cristo, que si tal, que la cruz, se perdía. Entonces dijo, bueno, esto es muy fácil. Vamos a coger todos los evangelios y los vamos a poner debajo de la mesa. Y vamos a cerrar todas las puertas del concilio, de la habitación donde estaban reunidos. Y los que al día siguiente aparezcan encima de la mesa, esos son. Y al día siguiente, efectivamente, aparecieron los 4 evangelios que hoy en día conocemos como los evangelios canónicos. ¿Quién tenía la llave de la habitación? No lo sabemos. Pero la Iglesia Católica, por supuesto, dice que ha sido por obra y gracia del Espíritu Santo. Así terminamos hoy, chaval. Bueno, Barquilotti, hermanos de Santiago Jaera, una cosita rápida que queremos comentar antes de que os marchéis, un minuto nada más y ya nos podemos marchar. Deciros que mañana tenemos conferencia también dentro del programa de conferencias. El hermano de Sin Puertas, Sin Salas estará con nosotros.
y hablará, como he dicho al inicio de esta conferencia, de la figura del profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, dentro de la Biblia. La venida o el anuncio del profeta Muhammad en la Biblia, lo cual, dentro de la perspectiva del abanico islámico, es de vital importancia para nosotros. Es algo que tenemos que aprender y saber y actuar de acuerdo a ello. A todos, enhorabuena, muchas gracias por venir, a todos los musulmanes, a los cristianos que están con nosotros aquí hoy y de diferentes confesiones, les damos también las gracias por venir, les invitamos a que sigan con nosotros hasta el final, porque el jueves también tendrá otra conferencia el hermano Abderrahim, que hablará sobre diferentes temas de este asunto, y el viernes tendremos la entrega de diplomas, así como un pequeño aperitivo, snack para todos los asistentes y apuntados. Pero lo más importante que necesito deciros antes de que os marchéis es que dentro de poco, de 2 o 3 semanas, vamos a llevar el proyecto más importante del año dentro de lo que es la Comisión Islámica, que es el Congreso Islámico que vamos a llevar a cabo en la localidad de Mollina, en Málaga, el día 30 de abril, 1 y 2 de mayo. 240 musulmanes venidos de todas partes del mundo, de todas las edades, de todas las culturas. Disfrutaremos de muchas actividades, de 7 conferencias de grandes conferenciantes. El hermano Imam Mohamed Bashar, Hafidahullah, estará con nosotros también. Lo digo todo porque os quiero comentar que podéis apuntaros todavía, quedan unas 50, 60 plazas todavía de esas 240, pero recuerdo que de la península y de Europa están apuntándose, así que podéis dirigiros a la asociación Badr, que están tomando inscripciones. Aquí afuera los hermanos están pasando la ficha por si queréis apuntaros para ingresar la cuota de 50 euros, que es una cuota simbólica en la que podréis disfrutar de los 3 días de actividades, de alojamiento, de pensión completa. Es una ficha simbólica. Y no me olvido de nada más. Daros las gracias a todos. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum.